Bueno, amigos, seguimos jugando pelota dura. Les presento el panel que me acompaña, el licenciado Irán Sánchez, ex juez. También está la licenciada María Juarbe, abogada de familia, y el licenciado Omar Barroso, ex fiscal federal y estatal. Bueno, el tema que queremos discutir es este proceso, ¿verdad?, que se tarda, es un proceso tedioso que enfrentan muchas veces las víctimas al tratar de erradicar denuncias, como el caso que presentamos, ¿verdad? Simplemente un ejemplo, sabemos que hay casos más graves que lo que ha enfrentado esta ciclista, pero realmente hay una solución. Se trata de falta de personal, falta de fiscales, quizás no la preparación adecuada en ese proceso inicial para la erradicación de una denuncia. ¿Qué es lo que está fallando que hace que el proceso sea tan largo, ex juez? Todas las anteriores. Todas las anteriores, ok. Yo creo que hay una combinación, estoy de acuerdo con la opinión de la licenciada Torres Colbert en cuanto al análisis que hizo. Yo creo que hay una combinación de factores aquí, especialmente el factor humano. Porque aun cuando haya personal suficiente, yo creo que hay también una falta de actitud o una muy mala actitud hacia... creo yo, y siempre lo he dicho, hacia los derechos de las víctimas y los testigos del delito. Yo creo que la gente debe tener claro que en la investigación penal todo debe iniciarse por una denuncia ante la policía, ante el cuartel de la policía o un policía en la calle, que es el que inicia el proceso para llevarlo al tribunal. El policía hace su investigación preliminar y a base de esa investigación acude donde un fiscal que es abogado, ese es abogado, y ese es empleado del gobierno y es el abogado del pueblo de Puerto Rico, que es quien presenta las denuncias a nombre del pueblo de Puerto Rico y representa al pueblo de Puerto Rico. Y el fiscal decide si se ha cometido realmente el delito que el policía piensa que se cometió o qué otro delito puede ser. Lo que pasa es que entre cada persona que ha mencionado, entre cada figura, hay un tiempo que transcurre que muchas veces desespera. ¿No lo crees así, Juarbe? Buenas noches. Buenas noches para todos. Yo que para mucha gente estamos en un punto, en este momento, que por la razón que sea, ya desde la policía, como iniciador, ¿verdad?, de esta etapa, que todo ciudadano, que con una conducta jurídica que en su momento se verá de haber ocurrido, hay una falta de esperanza. Puerto Rico sufre de una indigencia moral, sí, una indigencia de fe en las instituciones, y esto va no de la policía, de los mismos fiscales que han sido víctimas de un ataque visceral. Con razón o sin ella, ojo, con razón o sin ella. Definitivo. Pero la gente pierde la esperanza y de carambola, pues eso le llega a la ciudadanía. Y dice, pero ¿para qué yo voy a hacer esto? Si esto, mira, tanta nadar para morir en la orilla. Claro. O sea, lo que hago es perder el tiempo. Esto es mucho para nada. Se quitan a mitad de camino. Mucho para nada. Tenemos que decirle a la audiencia que tenemos una alarma sonando. La alarma los ciclistas, tienen que ser los ciclistas. No sé quién llegó, pero para que sepan. La banda. Estamos conscientes de que hay una alarma en el estudio. Barroso. Sí, a mí me parece, primero que nada, por ejemplo, yo vi el organigrama que ustedes pusieron, ¿verdad?, de los pasos que tuvo que pasar esta persona, ¿verdad?, para poder llegar hasta... ¿Lo ve normal? ¿Eso es normal? Lo que pasa es que, por ejemplo, y esto pasa con mucha frecuencia, una persona va al cuartel de la policía, ¿verdad?, y el cuartel de la policía es un cuartel pequeño, regional, ¿verdad?, y entonces ellos allí como que, pues, ellos pueden cogerte la querella, pero... Muchas veces como que no lo hacen y dicen, no, mira, es que aquí yo no hago eso, tienes que ir a este otro lugar, ¿verdad? Y eso a mí me parece que está mal porque a mí, como ciudadano, me ha pasado y he tenido que recurrir al, mira, perdóname, yo soy el licenciado Omar Barroso, yo sé que eso no funciona así, tú me puedes coger la querella aquí. Y ante esa insistencia es que he logrado que me hayan atendido. Y pues muchas veces las personas no tienen esa expertise para poder decir, no, mira, tú tienes perfectamente la capacidad para coger esa querella. Eso es lo primero.
Después te mandan a un agente, ¿verdad? Y ese agente te coge la querella. Se supone que ese agente, ok, pues tengo la querella, tengo la información necesaria, yo voy a investigar. Yo no te voy a citar al tribunal, a hacerte esperar allí, a lo que yo voy y consulto con el fiscal a ver si... No. Yo tengo que tener mi caso completo investigado para cuando yo vaya a llevarte ante el fiscal, pues ya yo sepa de lo que voy a hablar, esté en condiciones de poner al fiscal, mira, esto es lo que hay en la investigación, te tengo los testigos aquí para levantar el expediente. Sí, para que prospere el caso. Si tú lo que estás improvisando de que, mira, pues dale, pues lleguen a la fiscalía allí, para que los entreviste el fiscal tome determinaciones, así no se puede hacer, porque es que eso no es eficiente y los fiscales tienen un montón de casos, eso se mide, esos turnos que hacen los fiscales. Yo estoy seguro que cuando los agentes llegaron con estos testigos allí, ya habían un montón de testigos, otros casos esperando ser consultados por los fiscales. Que hay escasez de fiscales, son las cosas que hace que poco a poco se van sumando el tiempito que estás ahí, de repente hay un cambio de fiscales, el que te iba a atender ya no te puede atender porque él sale a las 4, así que tiene que entrar este otro, entonces este otro es lo que entra, se sienta, entonces se van sumando las horas y la gente se desespera allí, y no es nadie que particularmente quiere ser un mediocre, ni quiere hacer una porquería de trabajo, es que pues de la manera que está diseñado el sistema y cómo funciona la logística, muchas veces no es lo más simpático y lo más eficiente para las víctimas y testigos. Una pregunta, ¿no existen protocolos por tipos de casos? Porque hay casos que claramente son mucho peores, mucho más urgentes que otros. ¿Esto existe? ¿Los policías, los fiscales están adiestrados en protocolos como esos? Eso es. Yo creo que la persona más adecuada es el que era fiscal. O fiscal, sí. Bueno, sí, pero pues para que, por ejemplo, le den prioridad a un caso en particular, pues tiene que ser algo de alta envergadura, tú sabes, algo que está ocurriendo en caliente, un asesinato, un secuestro. Pero eso existe, no es anecdotal. De que, bueno, espérate, este es importante. No, existe un protocolo. Sobre la marcha. En el tiempo que yo estuve allí como fiscal, yo no era un protocolo de que, mira, estos casos tienen que tener prioridad. Uno lo hace como que, mira, con sentido común, mira, esto de repente tiene urgencia porque esto está pasando en caliente, tengo este testigo aquí disponible, tengo la investigación completa, vamos a atender esto todavía no está listo. Pero eso es algo que tú tienes que estar entrenado y desarrollar un sentido para poder hacerlo. Y no todo el mundo está listo allí para hacerlo. ¿Y no los entrenan para eso? No, eso tú lo aprendes con los años de experiencia. En la práctica, ¿ves? Es el sistema, hay que reestructurar un poco el sistema, pero queremos que sean testigos de lo que nos va a traer Jorge. Jorge nos va a traer una radiografía, ¿verdad?, de nuestro sistema judicial en números, en datos importantes. Adelante, Jorge. Así es, Laisa, nuestro sistema de justicia tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas no tan buenas. Perfecto, indudablemente. Y aunque ha habido cierta mejoría, particularmente en la rama judicial, en la atención de los casos, no es cierto que todo este proceso que acaban de explicar nuestros invitados hace de estos procedimientos un tiempo largo, extenso. Y vamos a ver estas estadísticas, por cierto, que lo hace la Administración de Tribunales, es la que lleva la contabilidad y tira unas mediciones de cuánto se tarda la rama judicial en resolver los casos en función de sus estadísticas anuales. Pero para que tengamos una idea de la cantidad de casos. Señores, en Puerto Rico la mayor cantidad de los casos que se ven son casos civiles. Los casos criminales es más o menos, yo diría que una cuarta parte de la totalidad de los casos. Y cuando hablamos de casos no necesariamente estamos hablando de personas. Puede haber personas en los casos criminales que cometan más de un delito. Pero para que tengan una idea, que estos son los últimos números oficiales de la Administración de Tribunales para el año 2024-2025, es decir, el año pasado, estos son los últimos números certificados. El total de casos graves, menos graves y de tránsito en un solo año, 31.881 casos que se presentaron. Los casos graves, que son la inmensa mayoría, 15.789. Aquí hay casos de todo tipo, desde asesinatos, ley de armas, violaciones, agresión. Están tipificados cada uno de ellos y divididos. Los menos graves, 6.733. Y miren esto, los casos de tránsito, y de esto vamos a hablar el jueves, 9.366 sobrepasan los delitos menos graves. Y ¿saben qué? El 90% de estos casos se declaran culpables. La mayoría de ellos es guiando en estado de embriaguez, sin licencia, en exceso de velocidad, sin cinturón de seguridad. Sobre esto vamos a estar hablando el próximo jueves. Pero vamos a lo que hemos estado planteando de cuál es el problema en el sistema, fundamentalmente en esa cadena de eventos, en el manejo de evidencia y en el adiestramiento desde los policías hasta los fiscales.
Miren la cantidad de casos de esclarecimiento, según los informes oficiales del Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico, la Administración de Tribunales, pero particularmente Justicia. Los casos de asesinato, el porciento de esclarecimientos anda en un 40%. Los casos de delitos comunes, 67%, un poco más altos. Sin embargo, estos son delitos mucho más serios. Sin embargo, los que se procesan, es decir, porque usted puede esclarecer un caso y sabe quiénes son, pero si usted no tiene la evidencia suficiente, no se radican los cargos, y eso ha pasado en muchos que ustedes conocen. Sin embargo, los procesados es cerca del 38%, y fíjense, las convicciones es el 90%, 9 de cada 10 que se declaran casi todos culpables. Muchos de ellos hacen alegaciones de culpabilidad, pero ese 90 es del 38%, es decir, 10.905 casos en el último año aproximadamente, de esos 31.888, por eso hemos señalado que 8 de cada 10 casos prácticamente quedan impunes, no se resuelven. Dato interesante, para que todos estemos claros, la policía va a recibir el aumento histórico más grande el 1 de julio. Los fiscales y los jueces hace 2 años recibieron los aumentos más altos en la historia, son los funcionarios públicos de los salarios más altos por encima del gobernador, de la gobernadora, de los legisladores y los jefes de agencia. Son los mejores pagados al día de hoy, fiscales y jueces. Nosotros esperamos como pueblo de Puerto Rico que esto mejore, que estos números mejoren. Vamos a la rama judicial, que la rama judicial sí ha podido acelerar los tiempos de espera en los juicios, en los casos graves desde el 2021, promedio 5.6 meses en los juicios particularmente, ha bajado a 2.9, los casos menos graves desde el 2021 en 4.2 meses a 2.8, los de tránsito también han mejorado, pero en este caso 5.8 a 2.5 meses, y en el caso de menores, y es aquí donde hay que poner atención, de 2.8 está en 2.1, no ha mejorado, inclusive subió del 2023 al 2025. Moraleja aquí, señores, fiscales, policías, tienen que mejorar sus procedimientos. El problema de la frustración de la gente es la cantidad tan baja de esclarecimiento, y sobre todo que tienen que esperar semanas y meses para que se haga justicia, y justicia tardía no es justicia. Pasamos con la Laisa. Bueno, Jorge, esos números los vamos a analizar luego de la pausa con nuestro panel legal. Antes pasamos con Margarita. Laisa, ¿qué hace falta en Fiscalía para agilizar sus procesos? Usted en la casa, siga votando en nuestra encuesta Claro. Continuamos con la discusión en solo minutos. Bueno, amigos, continuamos hablando con nuestro panel legal, y la pregunta obligada a raíz de la presentación que hizo Jorge: 38% de los casos son procesados, de lo que ocurre, solamente un 38%. ¿Eso preocupa o no preocupa, Juarbe? Bueno, vamos a ser bien positivos. Ajá. Por un momento. Ok. Vivamos en un archipiélago que las cosas funcionan de la manera que deben funcionar. Y vamos a pensar que esa merma no es otra cosa. No es que haya más casos, sería pensar negativamente. Hay más casos. Hay más casos, claro que hay más casos. Pero todo lo contrario, es que la judicatura, el Ministerio Público, las fuerzas, ¿verdad?, de ley y orden están actuando de alguna manera que quizás pasa desapercibido para nosotros. Somos seres humanos todos. Aquí nadie tiene superpoderes, nadie. Y debemos pensar de una manera positiva. Oiga, la gente está haciendo su trabajo, porque estadísticamente esos números dicen que eso es así. Otra cosa es cuando salimos al mundo vivo. Bueno. También hay otra situación con los fiscales, porque yo sé que Jorge tiró una descarga ahí tremenda, pero aquí hay un montón de fiscales de mucha experiencia, y lo sé porque los conozco, que al cabo del tiempo no los renominan, ¿verdad?, por razones políticas, y eso es una realidad de nuestro sistema. El sistema de justicia, la fiscalía tiene un problema de retención de talento también. Eso pasa a cada rato por asuntos políticos y pues quién tú conoces, si el partido que te nominó es el que está en el poder, ese tipo de cosas. Y muchas veces pues los fiscales que tienen la experiencia, que ya saben los maestros, los mentores para los que están entrando nuevos, se van porque no los vuelven a renominar. Entonces pues tienes un personal que no tiene tanta experiencia, que tiene que bregar con esos mismos fiscales que se van, que les enseñaste cómo bregar, hacer todo el sistema, de repente no los renominaste, ahora te vienen como abogados de defensa, saben todos los trucos. Y entonces pues tú tienes que bregar con ellos ahora. Y cobran más que tú. Y cobran detalles. Entonces, exacto, y pues todas esas cosas influyen. No es que no hay un factor particular que uno puede decir, aquí está el problema, ¿entiendes? Es un problema estructural del sistema completo. Hay que romperlo y empezar desde el principio, o ver cómo afinamos el embudo para que canalice las cosas mejor. Humberto. En un lado positivo, debo decir que ver números como esto, ver data,
es positivo ver que se están midiendo si hay progreso, si no hay progreso, y por lo que estoy viendo, por lo menos en los tiempos, lo discutíamos aquí, se ve algo de progreso. Le quería preguntar, a nivel de la evaluación que se le da a los fiscales, jueces, ¿estos números se usan para evaluarlos, para ver si se renominan o se ascienden? No. Y es deber de los abogados llenarlo. Recientemente usted postuló ante el honorable juez X. Y entonces te hacen una serie de preguntas muy puntuales sobre cómo, si abrió sala temprano, si conoce el derecho, si trata a la gente con respeto, si da explicaciones de por qué decide como decide. No le importa si eres blanco o amarillo. O sea, inclusive te provee un espacio para cualquier tipo de comentario y es confidencial. Y eso sí, cuando son evaluados, se utiliza, por lo menos desde mi conocimiento, son utilizados. Perdóname un segundo. A mi hijo lo asesinaron hace 8 años. El asesinato de mi hijo no ha sido esclarecido. Yo estoy muy insatisfecho con el trabajo que ha hecho la policía en eso. Aún así confío en el trabajo que hace la policía. Sí. Yo sé que hacen lo mejor que pueden con los recursos que tienen. Ha quedado comprobado en distintos estudios que se han hecho que a mayor esclarecimiento de casos, menor criminalidad, es decir, menor incidencia criminal. Y mientras nosotros como pueblo no resolvamos el problema del esclarecimiento de los delitos, no vamos a tener una disminución en la incidencia criminal. Bueno, le doy las gracias a los tres por esta excelente discusión. Amigos, vamos a hacer una pausa, regresamos con la parte final de Jugando Pelota Dura. Tengo un buen canto. Pero cantas, baila. Dicen que tengo un buen canto. Bueno, sin pregunta. Bye, buenas noches.